Damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, experto en Derecho Constitucional y catedrático universitario. Doctor Ollarte, bienvenido. Continúan los problemas en este largo proceso de elección de autoridades de control, particularmente en las elecciones de los nuevos vocales de la Corte Constitucional. Usted estuvo integrando allí una comisión para este concurso. Se retiró también con declaraciones que dejaron claro que no confiaba usted en la solidez del proceso que se estaba realizando. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra la situación. Buenos días, don Gustavo. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Antena 1, allá en la ciudad de Cuenca. A ver, lo que yo indiqué a la hora de renunciar era básicamente dos cosas. Uno, las cosas que comienzan mal difícilmente terminan bien. Sí, de hecho, cuando se hacen las cosas bien, muchas veces las cosas no terminan bien, como pasó con el concurso con la cual se designó la actual Corte Constitucional, la que se posesionó en febrero del 19. Y claro, uno entendía que esta era la oportunidad de enmendar errores, de corregir cosas. Pero bueno, si no tienes ninguna colaboración por parte de las funciones del Estado, que se tomaron el proceso con desidia y con una liviandad brutal, bueno, mejor te haces un lado. Pues, a ver, era un concurso que tenía que haber terminado a mediados de diciembre. Y había un colchón interesante para prever cualquier cosa. Resulta que el concurso, si es que no pasan mayores cuestiones, terminaría con las completas para que la posesión sea el 7 de febrero, pese a que la renovación debería darse el 5. Pero bueno, nos han dicho que como es sábado, bueno, ya, no hagamos problema entonces por esas cosas que hoy día parecen cosas menores. Pero sí, luego de toda esta cuestión de candidatos sin requisitos, que no te mandaban las carpetas, declaración de desierto, otra vez candidatos sin requisitos y sin documentación, bueno, la cuestión continuó. Y hoy día lo que tenemos es, uno, la renuncia de uno de los candidatos, Salim Saidán. Salim Saidán se retira del concurso haciendo presente lo que él considera algunas irregularidades, por ejemplo, que ante mi renuncia nunca se nombró un reemplazo, y que a él le parecía que la cosa ya estaba como dada desde que cuando a él se le impugna, eso es lo que él dice, la persona que le impugna es pariente de un miembro de la comisión. O sea, ni ese cuidado, ¿no? Ni ese cuidado, ¿no? Bueno, y ahora tenemos otra disensión, que es la de Bárbara Terán. Ella dice que es un tema de COVID. Bueno, cada uno, no uno dice, bueno, si esa es la razón, bueno, ¿no? Claro, cuando uno ve las calificaciones que pone la comisión en méritos, las calificaciones siempre son difíciles, siempre son complicadas, y por esa razón en el reglamento la comisión hace que los méritos pesen poco, ¿no? En relación con conocimientos, pues es 20% frente al 80%. El 80% es 40 prueba escrita y 40 presentación oral, que también es una examinación. Pero ahí sí, uno ve cosas que uno dice, bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, el 20 de Donoso, el 20 de Escudero frente al 18 de Ortiz. Ojo que yo fui crítico de la candidatura de Ortiz, no de quién es, porque Ortiz es un doctor de Derecho de Heidelberg y todo eso, sino que me llamaba la atención que el presidente de la República ponga como candidato a alguien que había sido tan cercano al correísmo, ¿no? En esos años, ¿no? Asesor de Maurondino, pero tiene su trayectoria. Entonces uno dice, pero comparo carpetas, no sé de dónde le bajas 2 puntos a Ortiz o de dónde le pones 20 a Escudero y a Donoso. Pero bueno, la comisión sabrá y sobre eso yo entiendo que las personas que se sientan inconformes presentarán recursos. Sí me llama la atención otras calificaciones. El 14.5 de Sosa sí me llama la atención, sin que sea, no es una persona que a mí me caiga bien en lo personal, pero 14.5, bueno, sus razones habrán. Yo no las podría explicar. Ahora, doctor Ollarte, muy buenos días. Quizás lo que preocupa de todo esto es que cada vez más se continúa minando la credibilidad que tenemos los ecuatorianos y la confianza, sobre todo de los ecuatorianos y las ecuatorianas en la justicia. Pero además todo esto se da en el contexto de una propuesta del presidente de la República de convocar a una consulta popular precisamente para reformar, entre comillas, si es que es necesario nuevamente meter la mano a la justicia, como en alguna consulta popular anterior procedimos ya los ecuatorianos a ir a las urnas para pronunciarnos sobre algunos de estos temas. ¿Cómo ve usted esta situación?
Oiga, me parece, primero que no sabemos por dónde va el tema de esta famosa consulta popular, porque uno dice consulta popular para el tema justicia y a cada persona, especialmente a las personas que son parte del foro, y debo decirlo, Cuenca sigue siendo, a no dudar, el mejor foro jurídico del país, y yo entiendo que en Cuenca habrá mucha gente que dirá, bueno, cada uno tenemos nuestras ideas, no sabemos por dónde va a ir el presidente de la República. Cuando él me dice reforma a la justicia, claro, no dice reforma a la justicia es función judicial, pero además Corte Constitucional y Tribunal Contencioso Electoral, o reforma a la justicia solamente función judicial, y excluyendo justicia constitucional, excluyendo justicia electoral, excluyendo justicia indígena, excluyendo justicia laboral colectiva. Entiendo, no sé si está excluyendo eso y solo se está refiriendo a la función judicial, lo que en Ecuador mal llamamos justicia ordinaria. Bueno, y dentro de esa mal llamada justicia ordinaria, dentro de la función judicial, ¿qué es lo que quieres modificar? Los temas administrativos, es decir, la forma de integración del órgano disciplinario de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Tenemos problemas por ahí, que ciertamente los tenemos, ¿no? ¿O quieres hacer alguna modificación respecto de la estructura de los órganos jurisdiccionales, es decir, Corte Nacional, provinciales, tribunales de primer nivel, distritales? O tal vez tu reforma a la justicia sea un tema disciplinario, algunas reformas al Código de la Función Judicial, o como algún abogado de muy interesantemente decía, y lo leía, decía, eliminemos esa restricción que existe de videograbar las audiencias. A mí siempre me llamó la atención, ¿por qué no pueden los medios de comunicación estar presentes en las audiencias? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la cosa tan oculta en una audiencia judicial que los medios no puedan ver? Incluso hay casos que son de público interés. Uno dice, ¿por qué la gente no puede mirar eso? Bueno, las ideas hay a favor y en contra de eso, pero no sabemos qué es lo que pretende el presidente de la República. Además, lo deja para el próximo año, con la reforma laboral, para el próximo año, es decir, porque las elecciones seccionales para alcaldes, prefectos y concejales serían en marzo del próximo año. O sea, estaríamos a 13, 14 meses de plantear eso en la consulta popular, y luego viene todo el resto, pues, porque no es que ya aprobé consulta popular y inmediatamente, sí, si se trata de una reforma de la Constitución, veremos, ¿no? Claro, entran en vigencia con la publicación de resultados en el registro oficial. Sí, pero luego hay que poner en la práctica toda esta cuestión, es decir, no son cosas que publiqué el 5 de abril y el 6 ya está. No, o sea, hay muchas cosas que hay que ir en la práctica haciendo, dependiendo de para dónde quiere mandar las cosas, ¿no? Entonces, a mí no me queda claro. ¿Quiere cambiar la forma de integración del Consejo de la Judicatura? A ver, lo que pasa es que en Ecuador nosotros, ¿por qué tenemos esta reformitis aguda, tradicional en nuestra historia constitucional? Porque nos imaginamos el ideal de las instituciones. Pero uno siempre se lo ha dicho, tal vez no con tanta fuerza como se lo debería hacer. Cuando tú te imaginas una institución, no te imaginas solo el edificio, no te imagines solo ese cúmulo de facultades que tú le dotas al órgano. Ese órgano tiene que ser rellenado. ¿Con quién me lo vas a rellenar? Vea lo que nos pasó con el concurso de Corte Constitucional, raspando, buscando candidatos. Entonces tenemos 9 miembros de la Corte y parece que no tuviéramos 9 miembros para elegir 9 miembros en Ecuador. Y al final terminan yendo los que no tienen mejor cosa que hacer, pues parece, ¿no? Entonces uno dice, claro, ¿cómo rellenas el órgano? A ver, entonces, claro, creamos el Consejo de la Judicatura. Chévere, muy bonito. Y eso lo hicimos hace más de 20 años, hace 25 años creamos el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Para que ya no sea la Corte Suprema y las Cortes Provinciales las que tuvieran también este rol administrativo. ¿En qué nos iba tan mal con una Corte Suprema con el rol administrativo y con las Cortes superiores con ese rol administrativo? Bueno, creamos el Consejo de la Judicatura, es que para despolitizar la justicia, pero bueno, si el Consejo de la Judicatura está en manos de una señora que fue miembro de la Corte Cervecera y que tienes otros miembros que están hablando, que te sacan ridículamente la visa, diciendo, yo tengo visa, entonces... ¿Y eso qué querrá decir? No quiere decir, cuando tú me muestras tu visa, no quiere decir que puedes entrar al avión, y no quiere decir otra cosa. ¿Ya? No quiere, pero si tú, que tienes visa,
para proteger tu puesto, vas y presentas cautelares en Babahoyo buscando al juez para que te las otorguen un cuarto para las 12 de la noche, porque a las 12 ya perdía jurisdicción ese juez. Aplausos, ¿no? Tú eres miembro del Consejo de la Judicatura y te has lanzado una de ese calibre, ¿no? Y tú me vas a venir a criticar lo que hace el resto de jueces. Yo recuerdo cuando aquí en Quito pasó el caso Yunda, y aquí le pusieron de vocero, al menos indicado, el señor Murillo, el que había hecho el chiste peor de lo que hizo Yunda, lo ponían ahí a decir que la jueza había obrado mal. O la señora Barreno, que para proteger su cargo en la fiscalía, porque ya no tiene licencia, y va a una acción de presión en el Puyo. Doctor Ollarte, todos estos temas que está usted... A todos estos temas que está usted refiriéndose hay que sumar lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según denuncia de su presidencia dice que está paralizado, pero hay allí una verdadera pugna de fuerzas, de votos, no se definen las cosas. Mientras tanto, las elecciones de una serie de funcionarios claves para el país está en entredicho. Pero por supuesto, pues, Gustavo, a ver, miremos las cosas. Este Consejo de Participación Ciudadana fue origen de una elección viciada hace casi 3 años. De hecho, tenemos que elegir un nuevo Consejo de Participación Ciudadana el próximo año. Y resulta que la Corte Constitucional hasta ahora no saca el fallo relativo a la elección irregular de este Consejo. Entonces, si la Corte Constitucional te colabora en esta clase de cosas, estamos criticando la justicia. En el caso Yunda, recuerde, se amañó el sorteo, la causa no se sorteó entre todos los jueces de Quito, sino solamente entre 4 jueces de violencia intrafamiliar y del sur de Quito, ni siquiera entre todos los jueces de violencia intrafamiliar de Quito, sino en el sur de Quito direccionado el sorteo. Luego una irregular actuación de la sala de la Corte Provincial. Y la Corte Constitucional dice, sí, declaro la violación de derechos, qué terrible lo que ha pasado en este proceso, dejó sin efecto los fallos, pero no se establezca responsabilidad en los jueces, pobrecitos. Bueno, con esa corte no llego ni a la esquina. Y estamos aquí preguntándonos, reforma a la justicia, sí, reforme lo que quiera, si va a poner a las mismas gentes, pues bueno, va a quedar en el mismo sitio. Pues no sé por qué en el Ecuador ya 200 años de experiencia en la reformitis, bueno, 190 nomás, 190 años de experiencia en la reformitis y todavía no sabemos esto de que reformar sin gente no se puede. O sea, si usted me va a cambiar al Tribunal de Garantías por un Tribunal Constitucional y un Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional, poniendo a la misma gente o gente de la misma especie, estamos iguales. No gano absolutamente nada. Y nos quejamos, doctor Ollarte, después de la debilidad de la institucionalidad en el país. Sí, claro, pero es que la culpa es nuestra, no sabemos hacer las cosas, ¿no? Hacemos constituciones ideales, creemos que con escribir la constitución ya estuvo, ya. Tengo un tribunal electoral, bueno, y sin electoralistas. Qué bien. Tengo una corte constitucional. Lo último que tengo es gente que ha ejercido en constitucional. Lo último. Incluso en esta renovación parcial. ¿Por qué no me vas a decir que alguien que ha estado dando clase 20 años en esto y repitiendo lo mismo sin confrontarlo con nadie es un tipo capaz de ir a sentarse a hacer una sentencia? No ha hecho un caso, va a hacer una sentencia. Bueno. Vea, desilusiona. Y al final, como en el Ecuador con todos somos reactivos. Por ejemplo, en el tema de las visas, reaccionamos porque les han quitado las visas a unos tipos, como que ese fuera el principio y fin de las cosas. Y no nos recordamos de que tienen que ser de afuera lo que nos dicen, cuidado con Odebrecht, que ha pasado con el FIFA Gate. El escándalo de Petroecuador, que originó incluso un suicidio. ¿Dónde se originó? Acá no, en la IONI. El Panama Papers, el Pandora Papers, todo viene de afuera, de esos casos. Y nosotros a la cola. Bueno, entonces hay algo que está funcionando mal. ¿De qué me sirve tener Contraloría si no tengo Contralor? Y lo incluyó el señor que está actualmente en la Contraloría. Con él no es el chiste. O sea, ellos no revisan declaraciones patrimoniales juradas, no. UAFE, ¿para qué tengo UAFE? Para que cuando te hagan a un depósito en el exterior, vía Banco Central, te estén diciendo que justifiques. Y resulta que... Y uno ve y dice, pero ¿cómo un funcionario que gana 5 lucas, que es bastante, en 2 años se compra una casa de $500,000? ¿Cómo ha hecho? Entonces ahí no hay UAFE, no hay SRI, no hay Contraloría, no hay Fiscalía, no hay nada. Entonces, vaya nomás modificándome constituciones, vaya nomás haciendo el chiste y pensando que con eso se arregla la cosa. Ahora, doctor Ollarte, al haber estado usted en la comisión para este proceso de renovación de la Corte Constitucional y haberse retirado con el mensaje que lo hizo,
es también, o tenemos que absorber una conclusión, un mensaje de que no es posible enfrentarse al sistema. A ver, usted tiene una corte todopoderosa. Una corte que, por ejemplo, critica y se corta las venas diciendo que los jueces se demoran en las causas y que el plazo es razonable. Cuando la corte te deja los casos votados, o sea, los casos que no son del agrado de la corte y quedan. A la Corte Constitucional se refiere usted. Sí, a la Corte Constitucional, a eso me estoy refiriendo. Una Corte Constitucional en la cual, en algunos casos, son absolutamente rígidos. Vea el fallo del presidente de la Corte, Hernán Salgado, sobre el tema de arbitraje. Le están preguntando si los tratados bilaterales de inversión ingresan o no en la prohibición del 422 que prohíbe ceder jurisdicción soberana a organismos internacionales para resolver disputas comerciales y contractuales. Entonces le están diciendo, ¿el tratado bilateral de inversiones incurre en esa prohibición, sí o no? Y te dicen, no, me está preguntando una cosa concreta. Nadie te está preguntando nada concreto. Nadie está diciendo, ¿ese TBI está o no dentro de la prohibición del 422? Porque eso sí sería cambiar. Pero si yo te hago la pregunta en abstracto y te digo, en general los TBIs ¿están dentro de la prohibición del 422, sí o no? Y no contestas. Pero cuando te preguntan, ¿los nombramientos de la Corte podrían ser revisados o no? Ahí sí puedes responderme. Una cosa absolutamente concreta. Eso sí me lo puedes responder. Entonces, esa cuestión del doble rasero en la Corte Constitucional, de la preferencia, y digámoslo frontalmente, de esta cuestión de ser activista con toga, ya jueces, ¿hasta cuándo? Jueces con agenda, que se ha dicho. Efectivamente, entonces si tu caso no está en la agenda, sonaste. En cambio, si el caso está en agenda, también sonaste, pues porque uno dice, aquí hay causas que defienden los abogados ante los jueces, y resulta que si tú tienes alguna de esas causas que son del gusto de esta gente, claro, ganaste el caso y luego en la corte te la revisan. Vea, solo tiene 20 días para iniciar la revisión. No, es que si yo constato la violación de derechos, no importa la causa. ¿Y cómo sabes eso a la hora de seleccionar? O sea, cuando seleccionaste fuera de término ya estás prejuzgando de que hay una violación de derechos. El tiempo se nos va a agotar y por ser un tema también que ha derivado de una decisión de la Corte Constitucional, quisiéramos concluir este diálogo con su opinión sobre el estado de situación de esa resolución que se tiene ya para segundo debate en la Asamblea sobre el aborto por violación. Bueno, primero, otra de esas cosas que hizo esta Corte, y lo hizo con el voto sorprendente de gente que yo jamás pensé que lo iba a hacer. Pero lo hicieron, porque son expertos. Tú ya estás en la Corte Constitucional, eres médico, científico, astronauta, eres todo eres. Apenas te sabes la Constitución, te la saltas a carta porque no la conoces, pero te haces el científico, ¿no? Te haces aquí el enfermero. Pero bueno, ¿Se refiere usted a todos los miembros de la Corte o a algunos en particular? A ver, yo no tengo por qué caerle bien a nadie, peor a esa gente. No, perdón. A ver, el rato que usted me diga que yo me muerda la lengua, no me entreviste nomás. Por eso le estoy preguntando. Y yo morderme la lengua no lo hago, ni aquí ni en ninguna parte. Y lo que digo, yo no estoy mintiendo. Porque gente que se hace que conocer lo que no conoce. Aburre también. Yo me leo todos los fallos de la Corte, todos. No unos sí, no los que me gustan. Porque aquí la gente califica a la Corte por la sentencia del aborto y del matrimonio homosexual. De eso no pasa. Tienes que leer todo, pues. Tienes que leer todo las contradicciones de la Corte, la ley del embudo, todo ese tipo de cosas que son despreciables, francamente. Y que no se van a arreglar. Quedó peor con este concurso. Pero vamos al tema del aborto. La Corte dijo que eso de que el derecho a la vida que está por nacer desde la concepción de la Constitución vale. Esa disposición no existe. Es otra de las disposiciones que no existen. ¿Ya? Entonces has dicho que sí, que en el caso de violación se puede abortar en todos los casos, pero que la legislatura tenía que establecer condiciones, requisitos y tiempos. Y resulta que ahí comenzamos con la tontería. Primero comenzamos a agregar cosas que no son violación, porque te empiezan a poner que abuso sexual, que incesto o cosas por el estilo. ¿Ya? Dice, pero eso no está en el fallo, entonces te estás aprovechando del pánico. Luego empiezas a ponerme unos plazos de aborto que más parecen partos. Ahora, a mí no me queda ninguna duda. Haga lo que haga la Asamblea y haga lo que haga el presidente de la República, el día de mañana este tema llega a la Corte Constitucional y ya sabrá esa gente qué hace. Ya vamos a ver. Si la Corte Constitucional ya no es Corte Constitucional, es una segunda cámara parlamentaria. Entonces, ahí se replica el debate político. La Corte Constitucional no se limita por la Constitución, no. Francamente, una decepción.
Sí. Y yo soy responsable de eso. Y está bien, la gente me manda la piola, muchas veces está bien. Yo hice. Bien, muchísimas gracias, doctor Ollarte, por habernos acompañado. Siempre un placer. El doctor Rafael Ollarte es experto en Derecho Constitucional y catedrático universitario.